Rocío Flores vuelve a su hogar. Y no es una metáfora, ni una exageración para atraer miradas. Es literal. Una sentencia firme, con nombre, apellidos y consecuencias reales, ha puesto fin a uno de los capítulos más oscuros, más dolorosos y más enrevesados de la historia familiar de España. El juez ha hablado. Y esta vez no hay apelación ni programa de televisión que pueda matizar el fallo. Rocío Carrasco debe abandonar el inmueble. No en unos meses. No cuando le venga bien. Debe hacerlo ya. Y la beneficiaria directa de esta decisión es su hija, Rocío Flores. Nadie lo vio venir con tanta contundencia. Se hablaba de posibilidades, de plazos, de trámites eternos que nunca terminaban. Pero la justicia, cuando actúa, actúa sin contemplaciones. Y esta vez lo ha hecho a favor de la joven que, durante años, ha sido señalada, cuestionada y utilizada como arma arrojadiza en el relato de su madre. La misma joven que, en medio del escándalo mediático, del documental, de los platós y de las exclusivas, optó por el silencio, por la paciencia, por la vía legal. Y ahora, ese silencio da sus frutos. Ahora, el sistema reconoce lo que durante mucho tiempo se quiso ocultar, que Rocío Flores tiene derecho. Derecho a su historia, a su espacio, a recuperar lo que le pertenece. Porque no hablamos de una casa cualquiera. Hablamos de un lugar con historia. De un inmueble que simboliza todo lo que esta familia ha perdido y todo lo que aún puede recuperar. Un hogar que fue escenario de momentos felices antes de que el huracán mediático lo destrozara todo. Un espacio que, durante años, permaneció congelado, atrapado entre procesos judiciales, disputas familiares y versiones contradictorias que lo convirtieron en un campo de batalla emocional. Pero ya no más. La justicia ha puesto orden. Y lo ha hecho con un mensaje claro. Este hogar le pertenece a quien lo ha reclamado con respeto, con paciencia y con fundamento legal. La noticia ha corrido como la pólvora entre los pasillos de Mediaset y los despachos de los abogados de ambas partes. Porque lo que acaba de ocurrir no es solo un cambio de domicilio. Es un cambio de narrativa. Durante años, Rocío Carrasco ha construido una imagen de víctima absoluta, de madre rota, de heredera legítima del legado de la más grande. Pero esta decisión judicial, tan tajante, tan firme, tan inapelable, tambalea esa construcción de forma irreparable. Porque si la justicia le retira el uso de la vivienda, es porque reconoce que su permanencia allí no es válida. Que hay otra parte que ha sido perjudicada. Que hay otra versión que también merece justicia. Y esa parte es su hija. Y no es solo un cambio físico. Es una restitución simbólica. Rocío Flores no vuelve solo a un techo. Vuelve a sus raíces, a su historia, a una parte de sí misma que durante mucho tiempo le fue arrebatada en nombre del relato televisivo de su madre. Y lo hace sin alardes, sin titulares agresivos, sin buscar venganza. Lo hace con la discreción de quien sabe que ha ganado una batalla sin necesidad de gritarla. Porque la victoria, en este caso, no necesita decorados ni entrevistas. La victoria es jurídica. Es real. Es oficial. Y duele. Duele mucho en el entorno de Rocío Carrasco, que ve como poco a poco se desmoronan los pilares sobre los que construyó su regreso mediático. Y mientras tanto, Rocío Flores empieza una nueva etapa. Con la madurez que ha demostrado en los últimos años. Con la cautela que le ha dado la exposición pública. Y con la dignidad intacta. Porque no ha sido fácil. Porque ha tenido que soportar insultos, burlas, desprecios y silencios que pesan más que cualquier palabra. Y aún así, ha seguido adelante. Ha buscado apoyo, ha trabajado, ha construido una vida lejos del ruido. Y ahora, por fin, puede recuperar un pedazo de esa vida que se le quitó cuando aún no tenía herramientas para defenderse. No se trata solo de una vivienda. Se trata de un símbolo. De un punto de inflexión. De una señal de que la verdad, aunque tarde, acaba saliendo a la luz. Y esta vez, la justicia ha hablado claro. Rocío Carrasco debe dejar la casa. Rocío Flores puede volver a ella. Y esa imagen, aunque aún no la hayamos visto, ya está grabada en la memoria colectiva. La hija recuperando el lugar que le pertenece, no por televisión, no por aplausos, sino por justicia.
Y si la noticia ya de por sí ha sacudido los cimientos del universo mediático, lo que ha venido después ha sido directamente un seísmo emocional para todos los implicados. Porque una cosa es que la justicia falle, y otra muy distinta es que el fallo se ejecute. Y aquí es donde el relato de Rocío Carrasco ha empezado a desmoronarse con estrépito. Porque hasta ahora, ella mantenía el control del discurso, al menos en lo mediático. Era ella quien hablaba, quien narraba, quien elegía qué contar, cómo y cuándo. Pero cuando la justicia interviene, ya no hay edición, ni montaje, ni música triste que acompañe el relato. Lo que hay es realidad. Y la realidad, en este caso, ha sido devastadora para ella. Según fuentes cercanas al entorno judicial, el proceso no ha sido amable. Se notificó formalmente a Rocío Carrasco de que debía abandonar el inmueble y se le dieron los plazos reglamentarios. Pero la tensión era evidente. Porque no se trataba simplemente de empaquetar cajas y cerrar una puerta. Se trataba de enfrentarse a una verdad que durante mucho tiempo se había evitado, que ese lugar ya no era suyo. Que el discurso de heredera emocional de Rocío Jurado tiene un límite. Y que cuando se entra en lo jurídico, lo emocional no basta. Y mientras tanto, Rocío Flores ha mantenido un silencio férreo. Ninguna declaración pública, ninguna exclusiva, ningún gesto hacia las cámaras. Solo gestos discretos, movimientos legales y una actitud de respeto hacia la situación, a pesar de que todos sabemos que el dolor acumulado durante años le daba todo el derecho a alzar la voz. Pero no lo ha hecho. Ha elegido el camino del respeto. Porque sabe que la imagen que se ha proyectado de ella ha sido manipulada durante mucho tiempo. Y sabe también que ahora no necesita demostrar nada. La justicia lo ha hecho por ella. Lo más interesante es cómo ha reaccionado el círculo de Rocío Carrasco. Porque si bien durante años contaron con el respaldo absoluto de ciertos sectores mediáticos, ahora muchos de esos apoyos han empezado a desaparecer. No porque hayan cambiado de opinión, sino porque la fuerza del relato ya no sostiene la narrativa. ¿Cómo seguir defendiendo a alguien que la justicia obliga a abandonar un inmueble que no le corresponde? ¿Cómo mantener el discurso de madre dolida cuando se le priva, legalmente, de un espacio que su hija ha reclamado como suyo? Y es ahí donde la historia cambia por completo. Porque Rocío Carrasco, que durante mucho tiempo fue retratada como víctima absoluta, ahora aparece como alguien que ha sobrepasado ciertos límites. No por maldad, tal vez, sino por esa arrogancia de quien se cree dueña de la verdad. Pero la verdad no la dicta un documental. La dicta la justicia. Y ésta ha hablado. Y ha dicho, claramente, que la que debe irse es ella. Este fallo, además, no es un hecho aislado. Forma parte de una cadena de acontecimientos que han ido desmontando, poco a poco, el castillo de naipes que se construyó alrededor de su figura. Porque desde que regresó a los medios con su docuserie, la imagen de Rocío Carrasco ha sido cuidadosamente protegida, editada, apoyada por muchos que vieron en ella una causa justa. Y quizás lo fue, en su momento. Pero con el paso del tiempo, y con los hechos en la mano, hay cosas que no encajan. Hay silencios que pesan, hay gestos que sobran, y hay decisiones que ya no pueden justificarse con un simple «es mi verdad». La escena que se vivió en el momento de la entrega del inmueble fue todo menos mediática. No hubo cámaras, no hubo platós, no hubo lágrimas delante de una audiencia. Fue frío, oficial, definitivo. Y eso ha marcado un antes y un después. Porque si bien Rocío Carrasco siempre ha jugado con la fuerza simbólica de los espacios, la casa del jurado, los recuerdos, los documentos, las pertenencias, ahora ha perdido una batalla clave, la del espacio físico. Y con ello, ha perdido parte del poder simbólico que sostenía su discurso. Y mientras tanto, Rocío Flores ha dado una lección de madurez. Porque podría haber explotado. Podría haber hecho de esto una portada. Podría haberse paseado por los programas cobrando por contar su versión. Pero ha optado por lo contrario. Ha dejado que hablen los hechos. Y eso, en una guerra tan mediática como esta, vale más que 1000 entrevistas. Y esto apenas comienza. Porque este fallo judicial no solo cambia la situación de una casa. Cambia el equilibrio mediático. Cambia la percepción pública. Y sobre todo, cambia las posiciones. Porque si hasta ahora Rocío Carrasco se sentía en una posición de superioridad moral, ahora tendrá que enfrentarse a una evidencia innegable,
que la justicia no siempre coincide con su relato. Y aunque para muchos este desenlace era inevitable, lo que ha sucedido ahora ha abierto una nueva grieta, quizás la más profunda hasta la fecha, entre Rocío Carrasco y su hija. Porque una cosa es que madre e hija estén distanciadas, enemistadas, incluso rotas desde hace años. Eso ya lo sabíamos. Pero otra, muy distinta, es que la justicia intervenga para quitarle a una madre el hogar que una vez fue familiar y se lo devuelva, con todas las letras, a la hija que supuestamente la había dañado. Es un golpe. No solo legal. Es un golpe simbólico, emocional, íntimo. Un fallo que dice más de lo que las palabras pueden expresar. Y es que este no es un fallo cualquiera. Este es un punto de inflexión que podría reescribir la historia mediática de ambas. Hasta ahora, Rocío Carrasco había conseguido sostener su relato sobre una base de dolor: el maltrato psicológico, el abandono emocional, la incomprensión de su entorno. Durante años, ese discurso caló, sobre todo gracias a la fuerza mediática de su documental, a los apoyos institucionales y al respaldo de una parte importante de la prensa. Pero la pregunta ahora es inevitable: si esa historia fuera tan sólida, tan justa, tan real, ¿por qué la justicia no ha fallado a su favor? Y aquí es donde empieza a crujir la narrativa. Porque si la ley reconoce el derecho de Rocío Flores sobre ese inmueble, no lo hace porque la quiera proteger emocionalmente. Lo hace porque reconoce una vulneración de derechos concretos, claros, documentados. Es decir, que lo que Rocío Carrasco consideraba suyo, no lo era. Que su permanencia en ese espacio estaba fuera del marco legal. Y eso no solo implica devolver una casa. Implica asumir una derrota. El silencio de Rocío Carrasco, que en otro momento habría sido interpretado como elegancia o contención, esta vez se siente como un silencio incómodo. Porque la falta de respuesta solo alimenta el murmullo, la sospecha, la caída progresiva de ese personaje intocable que muchos veían en ella. Porque cuando alguien se ha pasado años hablando, explicando, justificando cada gesto, cada ausencia, cada lágrima, el hecho de no dar la cara ante una sentencia tan contundente es, en sí mismo, una declaración. Y el entorno mediático también ha cambiado. Las voces que antes la defendían con fervor empiezan a sonar más tibias. Hay quien prefiere no pronunciarse, quien se limita a relatar los hechos sin editorializar, y también quien, poco a poco, empieza a dar espacio a la otra versión. La de Rocío Flores. Esa versión que durante mucho tiempo fue ignorada, despreciada, deslegitimada, pero que hoy cuenta con algo que ningún plató puede borrar: el respaldo judicial. Y no es poca cosa. Porque ahora Rocío Flores no solo tiene la razón legal, también tiene el apoyo emocional de una parte importante del público. Ese público que ha visto cómo ha crecido a la sombra del escándalo, cómo ha madurado en medio del caos, cómo ha mantenido una actitud mesurada mientras otros gritaban. Y ahora, ese público empieza a verla de otra forma. No como una niña problemática, no como una figura secundaria del relato de su madre, sino como una mujer que ha sabido esperar, resistir y actuar cuando tocaba. Y eso no solo le da fuerza, le da legitimidad. La legitimidad que durante años se le negó por una mezcla de prejuicio, manipulación mediática y ruido interesado. Ahora, con esta decisión, Rocío Flores recupera algo que se le había arrebatado: el derecho a ser escuchada. No como personaje, no como hija de, sino como individuo. Como parte legítima de una historia que no puede escribirse con una sola pluma. Además, este cambio llega en un momento especialmente delicado para Rocío Carrasco. Ya no cuenta con el mismo respaldo mediático que tenía durante la emisión de su docuserie. Las plataformas que antes la protegían ya no tienen el mismo impacto. Los directores de contenidos han cambiado. La audiencia también. Y el público, más crítico, más exigente, ya no se conforma con lágrimas bien colocadas y frases hechas. El público quiere hechos. Y los hechos, en este caso, le dan la razón a la hija, no a la madre. Lo que está por venir, nadie lo sabe con certeza. Quizás Rocío Carrasco rompa su silencio y ofrezca su versión. Quizás decida ignorar el tema y continuar como si nada. Pero lo que ya no puede hacer es borrar lo que ha ocurrido. Ya no puede sostener su relato como si fuera incuestionable. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, la justicia la ha contradicho. Y eso no hay guión que lo arregle.
Mientras tanto, Rocío Flores se prepara para cerrar una etapa y empezar otra. Con más fuerza, con más respaldo y con algo que antes no tenía, la tranquilidad de saber que la verdad, aunque tarde, también puede estar de su lado. Y mientras Rocío Flores da este paso tan importante, sin hacer alarde, sin buscar protagonismo, sino simplemente ejerciendo un derecho que durante años le fue negado, el entorno más cercano a Rocío Carrasco empieza a mostrar grietas evidentes. Ya no se trata solo de la decisión judicial en sí, sino de lo que representa. Esta resolución ha desatado una ola de dudas, susurros, incomodidades que incluso algunos colaboradores antes alineados con Rocío comienzan a verbalizar, aunque sea con la boca pequeña, en los platós. Porque lo que está pasando es histórico. No es común que una figura mediática tan protegida durante años quede retratada por un fallo judicial tan claro. Y menos aún cuando ese fallo favorece a la misma persona que fue sistemáticamente silenciada, ridiculizada e incluso criminalizada en algunos medios. Rocío Flores ha sido, durante mucho tiempo, el personaje incómodo, el que convenía ignorar porque desmontaba el relato perfecto de madre sufriente. Y ahora, ese personaje incómodo es el centro de una decisión que lo cambia todo. Al mismo tiempo, dentro del propio mundo televisivo, la situación empieza a ser difícil de sostener. ¿Cómo seguir dándole espacio exclusivo a Rocío Carrasco cuando hay una sentencia firme que la coloca en una posición tan delicada? ¿Cómo seguir ignorando a Rocío Flores cuando es, ahora, quien ha obtenido respaldo legal? ¿Qué cara se le queda a los presentadores, tertulianos y opinadores que durante años insistieron en que la hija era el problema, cuando los tribunales dicen, en los hechos, que no es así? Y lo más doloroso para Rocío Carrasco es que esta vez no hay edición que la salve. No puede hablar de montaje ni de manipulación de medios. No puede decir que se tergiversa su historia. No hay productor ni documental que la retrate bajo una luz favorable. Esta vez, la narrativa la ha escrito un juez. Y esa narrativa no se puede corregir con lágrimas ni con frases dramáticas. Es una resolución jurídica. Y esa no admite interpretaciones emocionales. De hecho, una parte del público que antes la defendía ahora se siente traicionada. Porque muchos creyeron en su relato. Lloraron con sus palabras. Aplaudieron su valentía al enfrentarse a la opinión pública. Pero ahora, con los documentos judiciales en la mano, con la ejecución real de una sentencia que la obliga a salir de la vivienda, hay quienes empiezan a sentir que todo aquel discurso no estaba completo. Que había una parte oculta. Y esa parte, tal vez, es la que Rocío Flores vivió en silencio. Y por supuesto, la que más pierde con esto no es solo Rocío Carrasco. Es también todo ese aparato mediático que apostó a ciegas por su versión sin permitir siquiera el derecho a réplica. Programas, cadenas, presentadores y colaboradores que se negaron durante años a escuchar el otro lado. Que cerraron los micrófonos a la hija porque no encajaba en el guión. Que construyeron un relato basado en emociones unilaterales y ahora, con la justicia desdiciendo ese discurso, quedan expuestos como parte de un aparato que protegía a unos y castigaba a otros no por la verdad, sino por interés. Por su parte, Rocío Flores sigue su camino. No se espera de ella un plató, ni una exclusiva rompedora. Todo indica que su estrategia va a seguir siendo la misma: discreción, respeto y confianza en que los hechos hablen por sí solos. Y eso, paradójicamente, es lo que le está ganando cada vez más apoyos. Porque el público, hastiado de manipulaciones y relatos lacrimógenos diseñados para generar audiencia, empieza a ver en ella algo que escasea en televisión: autenticidad. Y en cuanto a su madre, la situación es más delicada que nunca. Porque si intenta responder atacando, quedará como una figura vengativa. Si guarda silencio, será señalada como derrotada. Y si intenta victimizarse nuevamente, ya no encontrará el mismo eco que antes. El desgaste de su discurso ha llegado a un punto crítico. La justicia lo ha dejado claro: hay otra verdad. Una que no necesita platós para imponerse. Y con esta resolución se abre un nuevo ciclo. Uno donde Rocío Flores no solo recupera un espacio físico, sino también su lugar en la narrativa familiar. Uno donde la verdad ya no depende de un documental, sino de sentencias firmes. Y uno donde, por fin, se empieza a escribir una historia completa, no fragmentada ni editada para satisfacer a una parte del público. Porque ahora, el relato no lo dicta la televisión. Lo dicta la justicia.
Y esa justicia ha hablado claro. Y así, después de años de versiones enfrentadas, de lágrimas en prime time, de guerras silenciosas y de relatos incompletos, ha sido la justicia la que ha puesto punto y final a una de las batallas más mediáticas que ha vivido este país. Y lo ha hecho sin cámaras, sin aplausos, sin edición. Lo ha hecho con un fallo claro: Rocío Flores puede volver a su casa. Rocío Carrasco debe irse. No hay más. Este hecho, que a primera vista podría parecer un simple trámite legal, es en realidad un terremoto emocional, simbólico y mediático. Porque representa mucho más que un cambio de residencia. Es la caída del relato único. Es el fin de una narrativa que durante demasiado tiempo no admitía preguntas, ni matices, ni otras voces. Es la prueba de que la verdad no siempre necesita gritar para imponerse. A veces basta con esperar, resistir y dejar que los hechos hablen por sí solos. Y eso es lo que ha hecho Rocío Flores. Ha soportado insultos, desprecios, silencios y una presión mediática brutal. Pero no se ha rebajado al barro. No ha pedido venganza. No ha buscado titulares. Ha apostado por el camino más difícil, el legal. Y ahora, con esa resolución firme en la mano, ha recuperado algo mucho más valioso que una casa. Ha recuperado la dignidad, el reconocimiento y, sobre todo, su espacio en la historia. Porque durante años se le negó el derecho a hablar, a matizar, a contar su parte. Se le tachó de rebelde, de manipulada, de enemiga. Se construyó a su alrededor una imagen injusta que solo servía para reforzar el relato de su madre. Y sin embargo, ella siguió en pie. Siguió trabajando, construyendo, creciendo. Y ahora, ese trabajo callado ha dado frutos. La justicia la ha escuchado. Y lo que ha dicho no deja lugar a dudas. En cambio, Rocío Carrasco queda en una posición muy delicada. No solo ha perdido el inmueble. Ha perdido autoridad moral. Porque cuando alguien ha exigido justicia durante años, y es la propia justicia la que le da la espalda en un asunto tan sensible, es inevitable que el público empiece a cuestionarse todo. ¿Cuánto había de verdad en su relato? ¿Cuánto había de montaje? ¿Qué parte del sufrimiento era real y qué parte era estrategia mediática? No es una derrota cualquiera. Es un golpe que sacude los cimientos de todo el relato que la sostuvo en su regreso a la televisión. Y lo peor para ella es que no es una opinión. Es una sentencia. Una orden firme que no se puede editar ni decorar con efectos de sonido. Una realidad inapelable que la deja en evidencia sin necesidad de que su hija diga una sola palabra más. Y quizás eso sea lo más potente de todo este asunto, que Rocío Flores ha ganado sin hablar. Ha triunfado sin insultar. Ha vencido sin necesidad de victimizarse. Lo ha hecho desde el respeto, desde la legalidad, desde el silencio inteligente que solo adoptan quienes saben que el tiempo y la verdad están de su lado. Así que sí, Rocío Flores vuelve a su casa. Pero lo hace con la cabeza alta, con el orgullo intacto y con una lección para toda España, que no siempre gana el que más grita, ni el que más tiempo tiene en televisión, ni el que llora con más fuerza en un plató. A veces, gana quien espera, quien confía, quien sigue adelante a pesar de todo. Y desde aquí, desde la fábrica de salseo, seguiremos muy de cerca este nuevo capítulo. Porque la historia no ha terminado. Pero lo que sí ha terminado, definitivamente, es el relato único. Si tú también crees que esta historia debía ser contada sin filtros y con hechos, suscríbete, dale like y déjanos tu comentario. Esto solo acaba de empezar. Y te lo vamos a contar todo.